Eran las 11 de la mañana, iba a la prepa con mi mamá. Llegamos a la entrada. Al fondo se veía un día hermoso, sol, pero como era mañana se sentía el frío. Nos dejaron pasar y nos fuimos hacia las oficinas. Entramos, secretarias por todos lados, caminando, con sus vestidos, con sus pantalones, azul marino, con blanco. Lo recuerdo muy bien. Yo me senté en una banca. Mi mamá entró con una secretaria. Cuando estaba hablando la secretaria, mi mamá se puso seria. Yo sabía a qué íbamos. Me habían dado de baja de la preparatoria. Cuando salimos, ese día tan bonito que se veía se había convertido en un infierno. Volteé a ver a mi mamá y ella con su cara de tristeza me dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo de inmediato para darle una respuesta le dije, no te preocupes, madre. Yo voy a sacar la prepa abierta. Entonces, pues necesitaba dinero porque yo no le tenía que pedir a mi mamá. Si ya me había dado la oportunidad de estudiar, no era justo que le pidiera dinero para la prepa abierta después de que hice mis cosas, ¿no? De que no estudié, de que no aproveché ese momento en la escuela. Me voy a trabajar con mi papá de albañil. Es un trabajo pesado. A la semana, no les miento, a la semana me enfermé. Del sol, de la tierra, del agua. Mis manos tenían ampollas por todos lados, cortaduras. Llegaba molido a la casa. Después de unos meses le dije a mi papá, porque mi papá era albañil, le dije, papá, quiero seguir estudiando. Pero yo me acordé de ese momento cuando mi mamá estaba triste, cuando vi su cara. Me acordé de ese momento y después de un colado que la neta ya no podía ni con mi alma, me acordé y dije, no, voy a estudiar y voy a hacer que esa cara de tristeza de mi mamá se convierta en una sonrisa. Mi papá me dijo, pues órale, si vas a estudiar, pues órale, pero no deje de trabajar. Entonces me iba a estudiar los lunes, los miércoles y los viernes. Va, me daba el permiso salir una hora antes para ir a estudiar. No, dije, no, pues una prepa abierta rápido, año y medio ya acabé. Me meto, empiezo a ver las materias, los profes me daban el material y yo tenía que estudiar. Ellos no me decían, si tienes alguna duda, me dices y la resolvemos. Tenía bastantes, tenía un mar de dudas y les decía, pero pues, nunca las resolvíamos, siempre me quedaba peor. Entonces dije, préstenme los libros, ¿qué tengo que estudiar? Y yo me puse a estudiar por mi cuenta. Fue muy duro, la verdad. A un año, a un año y siempre reprobaba los exámenes, reprobaba cada examen. Entonces dije, no inventes, me va a salir más años, voy a tardarme mucho más. En eso que veo una publicación, un Ceneval. Terminas tu preparatoria en 4 meses. Dije, excelente. Me falta medio año y con todas las materias que he reprobado, no, 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 me voy a tardar como 2 años o 3 aquí. Me doy de baja. Para eso yo ya no trabajaba con mi papá. Ahora me voy a trabajar con mi mamá a un restaurante. Dije, pues más relax. No es tan relax lavar platos todos los días. Salir a repartir comida o volantear no es tan relax. Es pesado, la verdad. Me dolían mucho los pies ahora. Las manos peladas por el cloro, el tráfico, la gente molesta porque llegó tarde su comida, etcétera. Me fui a trabajar con ella al restaurante. Cuando salía, me iba directo a la prepa. Los maestros me daban el material igual y me decían, si tienes una duda, te ayudamos. Pero ya se la saben. Nunca me ayudaban y me llenaban más dudas. Me puse a trabajar por mi cuenta y un maestro nos dice,
de todos los que están aquí, uno. Y eso, a ver si pasa, será el único que va a aprobar ese examen. Y yo dije, pero se trata de que nos motive, ¿no? Me puse a estudiar. Pum, 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 pum. A lo mejor era su motivación. Me puse a estudiar por mi cuenta igual. Llegó el día del examen. Me dan una hoja. Me dan una hoja con un bonchezote de preguntas. Yo dije, no, no puede ser. Bueno, empiezo a estudiar. Pum, pum, pum. Me empiezo a leer. Tas, 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 y me voy acordando del año que estuve en la prepa abierta anteriormente. Preguntas que ahí yo había contestado y dije, no, pues de aquí soy. Empecé a contestar, paz, 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 paz. Terminé. Terminé el examen, se lo di a la encargada y me dijo, te llamamos en unas semanas. Fue una semana, me llamaron en una semana. Entonces fui, me acuerdo, fui a la escuela, entré, estaban unos hombres al fondo, así con sus trajes y ya sabe, ¿no? Todo eso, toda la formalidad. Camino hacia ellos, se voltean hacia mí y dicen, ah, te estábamos esperando, eres el último. Ah, ok. Me dan un sobre amarillo y dije, este sobre lo va a abrir mi mamá. Voy directo a la casa. En chinga me fui a la casa. Llego, le digo a mi mamá, madre, aquí está, toma, es tuyo. Y me dice, ¿qué es? Ábrelo. Lo abre y era mi certificado de la preparatoria. Esa sonrisa, esa tristeza que sintió aquella vez, se convirtió en una sonrisa. Y me dijo, qué bueno, hijo, ¿viste que sí puedes? Y la abracé. Esta es la galleta que yo saqué hoy para compartir contigo. Todos tenemos algo de qué enorgullecernos. Escárvale ahí, escarba tan profundo y vas a encontrar una galleta en tu frasco de galletas. Cuando sientes que ya no puedes más, cuando sientes que todo se te viene encima, saca una galleta y motívate. Todos tenemos algo de qué enorgullecernos. Así que cuéntame en los comentarios cuál es esa galleta que vas a sacar de tu frasco la próxima vez que sientas que vas a tirar la toalla. Déjamela aquí abajo, porque quiero leerte. ¿Y por qué? Yo ya soy esa persona. ¿Y tú?